Santos. Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Claudio, buen día a todo el equipo. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, acá recordando a Forja y lamentablemente porque es tan vigente como en aquella época, otra vez esa entrega, ¿no? Y volver a ese colonialismo que evidentemente el gobierno de Cambiemos, con Macri a la cabeza, nos quiere volver a hacer entrar, ¿no? Sí, digo, uno dice, lamentablemente está muy vigente, porque volvemos, el retroceso es enorme, vos lo decías, con estos acuerdos Unión Europea-Mercosur, firmado básicamente por Bolsonaro y por Macri en representación del resto del Mercosur. En este momento el Mercosur tiene 3 de los 4 presidentes neoliberales, con una visión colonialista de sumisión respecto de los imperios, en este caso de Europa o puede ser de Estados Unidos. Entonces, con esa visión, lo que se termina firmando es una América Latina que ha reprimarizado su economía, o que pretende reprimarizar su economía. Porque, y ahora voy a Forja, digo, porque cuando uno habla de las ventajas comparativas o de las ventajas competitivas, obviamente el agro es una ventaja comparativa respecto de Europa. Cuando uno ve que nosotros tenemos enormes extensiones de tierra donde las vacas pastorean y pueden comer y crecer, y que en Europa a lo mejor en 2 hectáreas vos tenés el feedlot porque no tienen otra geografía para poder crecer, uno dice, bueno, estas son las ventajas comparativas. Ahora, las ventajas comparativas lo que te tienen que servir es para agregarle valor, porque tenés una ventaja comparativa. Digo, entonces vos tenés una ventaja que te hace más barato tu producto, y a partir de allí viene un proceso industrial que te permite producir algo con un costo primario más barato. Ahora, si vos lo que vas a hacer es vender la vaca, vender el cuero, vender la carne, no tenés ningún proceso industrial posterior. Digo, si vas a vender el poroto de soja y no el aceite, digo, o derivados, te perdés ese valor agregado. Ahora, también hay que decir que esos productos con valor agregado no alcanzan a compensar lo que significa el valor de la inteligencia. ¿Por qué? Porque los productos de tecnologías de punta cada vez salen más caros respecto de los productos primarios. Entonces, ese intercambio que a lo mejor a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, podían representar un progreso económico para una Argentina con la mitad de los habitantes de los que vivían, porque la otra mitad vivía en la miseria, hoy eso no te alcanza ni para el 10% de la población. Digo, porque los productos que ellos nos van a vender a nosotros son mucho más caros, y además vos tenés 44 millones de habitantes. Es decir, estamos armando un país donde van a sobrar 35 millones de argentinos. ¿Por qué la vigencia de Forja? Porque cuando muere Irigoyen, digo, recordemos que en los primeros años del siglo XX, el único movimiento popular, o hasta la irrupción del peronismo en 1945, el único movimiento popular del siglo XX conocido era el radicalismo irigoyenista. Sí, sabés que acá lo tenemos muy presente porque me acompaña en el programa Manuel Vila García. Y yo hablo del 45 para adelante y él siempre nos recuerda, mirá que para atrás. Claro, pero a lo que voy es, antes del 45 el irigoyenismo era la única expresión popular del siglo XX en la Argentina. No por nada había gobernado 2 veces, la segunda vez con más del 60% de los votos. Ahora, ese irigoyenismo, cuando muere Irigoyen, que además fue un movimiento revolucionario, el radicalismo produjo la revolución de 1890, de 1893, de 1905, ¿no? De 1933, digo, ya después de la muerte de Irigoyen, los jóvenes radicales que querían volver a un concepto popular producen la revolución en Paso de los Libres en Corrientes, y después de eso deciden hacer un movimiento. Y una de las cosas que dice Jauretche es, para terminar con la dependencia económica, primero tenemos que terminar con el coloniaje cultural. Digamos, es el primero que entiende que hay una subordinación cultural, y que esa subordinación cultural después trae a su vez una subordinación económica. Y en aquel entonces hablaba del Imperio Británico. Hoy podemos reemplazar la palabra Imperio Británico por capital financiero internacional, por capital concentrado de la economía. Es decir, está muy vigente el pensamiento forjista, que después lo va a tomar Perón en 1945,
bueno, y Forja, esa primera Forja se disuelve. Pero lo que ellos plantean es esto, lo que ellos plantean es la necesidad de una economía autónoma, de una economía unida a América Latina, que sin América Latina Argentina no tiene destino, pero que los demás países de América Latina sin la unidad latinoamericana tampoco tienen destino. Entonces ellos lo empezaron a plantear en 1935 en un proceso de unidad continental que ya lo habían planteado San Martín y Bolívar, y decía, bueno, acá tenemos que armar un bloque económico, un bloque político, un bloque cultural para competir con los otros bloques, ya sea el bloque norteamericano o el bloque europeo. Pasaron 84 años de un día como hoy, y lamentablemente los gobiernos que hoy tenemos en América Latina, la mayoría de ellos, atrasan 84 años. Gustavo, sí, Manuel Vila te habla. Hemos compartido, yo he sido convencional metropolitano ya por el 83, y realmente reivindicamos un poco todas esas posturas que inicialmente llevaba adelante el irigoyenismo, pero no solo para la Argentina. Irigoyen las planteaba incluso para otros países de América Latina. Recordamos, por ejemplo, que reivindicaba en Nicaragua expresiones claramente democráticas, pero después hemos venido, después del 80 para acá, nos hemos venido casi entregando sigilosamente a estos intereses internacionales. Justamente yo digo, están firmando este acuerdo dos presidentes que fueron prácticamente los que más bloquearon el avance del Mercosur, que son Macri y Bolsonaro. O sea, entonces no podemos esperar otra cosa que un acuerdo que favorezca los intereses de afuera, y no precisamente de adentro, cuando además conocemos las políticas que están llevando adelante. Coincido totalmente. Digamos, el neoliberalismo que arranca a principios de los 80 y que se instala fuerte en la Argentina de los 90, tuvo un receso, tuvo un recreo con el kirchnerismo durante 12 años. Pero retoman fuerte esta idea dos presidentes que en cada uno de sus países, y mira que Brasil es una potencia industrial, cada uno de estos países está en un proceso de destrucción de la propia industria. Hay un colonialismo cultural en estos dos presidentes, y entonces se están llevando, si ellos llevan adelante y boicotearon obviamente el Mercosur, eliminaron por decreto la elección de parlamentarios del Mercosur. Este año Argentina, Brasil, no tienen elección de parlamentarios de manera directa. Esto significa que el Mercosur se debilita en los avances que había tenido a partir de los gobiernos populares. Recordemos Lula y Kirchner, en conjunto, con una semana de diferencia, ambos se desembarazaron de la deuda que cada uno de los países tenía con el Fondo Monetario Internacional. Ambos le dijeron no al ALCA. Ambos impulsaron la ampliación del Mercosur. Ambos impulsaron la creación de la UNASUR como alternativa a la OEA, que no daba respuestas absolutamente a nada. Es decir, un proceso de integración que afecta claramente los intereses de los grupos económicos concentrados y de los intereses del capital transnacional y capital financiero. Ese proceso se termina en el 2015, Lula está preso, Chávez está muerto, el kirchnerismo perdió las elecciones, y esta contraola neoliberal avanza de manera tal que volvemos a un sistema del siglo XIX. Es decir, le vamos a vender la vaca cruda para que los tipos después no vendan los zapatos. Entonces, la verdad que estamos en un momento de retroceso. Yo creo que estos acuerdos, como van a llevar mucho tiempo para implementarse, hay muchos productores muy preocupados, porque no todos los sectores de la economía primaria se benefician. Yo estaba escuchando a los productores de vino que dicen, nuestro principal mercado es Brasil. Entonces, si Brasil le va a abrir el mercado del vino a los europeos, ¿a quién se lo vamos a vender? Porque a los europeos no se lo estamos vendiendo, entonces nos estamos vendiendo entre nosotros y encima abrimos la frontera para que venga otro a vender sus productos. Así que a mí me parece, pertinente toda la asociación, porque claramente queda demarcado dos grandes campos de la vida política argentina.
Una nacional, popular, latinoamericanista, con esta mirada latinoamericanista, irigoyenista, peronista, y hay otra que tiene que ver con una mirada europeizante o del puerto de Buenos Aires hacia Europa o Estados Unidos, ignorando la economía regional argentina e ignorando América Latina, y la verdad que esto ya lo vivimos, y lo venimos viviendo 150 de los últimos 200 años de la vida política argentina, y nos lleva a mal puerto, lamentablemente. Hay un tema, Gustavo, digamos, hay una escala todavía en la línea política que debería sortearse, que es el paso por las cámaras, ¿no? O sea, este acuerdo tiene que ser ratificado o no por las cámaras. Yo la verdad que diría que por una cuestión hasta de conocimiento de los acuerdos, esto no se debería votar en este periodo legislativo y esperar la expresión popular para, conformada la Cámara, de acuerdo a lo que la gente realmente presenta como sus representantes, recién ahí hacer una votación que además nos permita conocer en detalle todos los puntos del acuerdo, porque la verdad que todavía hoy no tiene una difusión completa todos los términos del acuerdo. Estoy absolutamente en concordancia con lo que decís. Yo creo que en términos prácticos el Congreso ya no se va a volver a reunir. Yo ahí te hago una pregunta, Gustavo, ¿es así? O sea, ¿esto tiene que pasar por las cámaras? Sí, tiene que pasar por las cámaras. Todos los tratados internacionales, ya sean bilaterales o multilaterales, como es este caso, para que entren en vigencia tienen que estar aprobados por las cámaras. Si no, no entran en vigencia. Yo creo que no va a pasar esto. El Congreso, ya la Cámara de Diputados dijo que no se iba a volver a reunir por el tema electoral. Nadie le va a poner el mocho a esto en estas condiciones, y me parece que sí, que requiere de un nuevo Congreso y de un examen muy exhaustivo para aprobar o rechazar algo que en principio no favorece el desarrollo industrial y de tecnología de punta de América Latina, y que tampoco termina de favorecer del todo a las economías primarias. Claro, y sobre todo cuando vemos la realidad de nuestro país, ¿no? Recesión, inflación, cierran 50 pymes por día. Pero imagínate vos, y entonces y encima le vamos a bajar los aranceles a los productos europeos, no va a quedar nada. No. Entonces, yo creo que un cambio de aire de la vida política argentina va a reconfigurar a América Latina, y me parece que eso es lo que los movimientos progresistas están esperando. Y me parece que la debilidad de Bolsonaro y la posibilidad del triunfo de Fernández y la ratificación del Frente Amplio en Uruguay, va a cambiar el panorama. Bien, y coincidimos totalmente, y creo que es muy bueno el aporte para todos los que nos están escuchando, porque esto hay que inscribirlo en otra medida más de marketing que este gobierno maneja muy bien y quiere mostrar algo que no existe, ¿no? Y que en realidad es eso. Ahora, 24 horas antes fui a dar una charla a la Asociación Cristiana de Jóvenes y me preguntaron, ¿y este acuerdo qué pasa si se firma? Y le digo, mirá, si se firma nos va a hacer mucho daño, porque sin conocerlo en detalle, los presidentes que lo están firmando tienen una concepción de la economía que está más ligada a sus intereses particulares o familiares que a la noción de país o a la noción de nación o de Estado. Entonces, son más proclives a hacer negocios para los sectores económicos que ellos representan, en el caso de Macri y los Blanco Villegas, que para el crecimiento de un país. Y 24 horas después no me equivoqué. Ahí está. Bueno, y para cerrar, Gustavo, contanos el presente de Forja, que tenemos un gobernador, que no es poco. Mirá, el presente de Forja la verdad que es promisorio, porque tenemos un gobernador y además tenemos un desarrollo exponencial en todo el país. En los últimos 2 años duplicamos la cantidad de distritos que se han sumado a Forja, y la verdad que eso nos llena de orgullo. Yo creo que a mediados del año que viene ya vamos a estar en los 24 distritos de la Argentina. Hoy estamos en 16, pero hace 1 año y medio estábamos en 8. Y la verdad que ese desarrollo tiene que ver con los principios que llevamos adelante. Estamos en el campo nacional y popular, pero tenemos autonomía. Nunca hemos hecho algo contrario a lo que creemos, no nos hemos acomodado y después volver a reacomodar. Eso nos permitió tener el triunfo en Tierra del Fuego. Nosotros padecimos 3 años el ataque del gobierno de Macri y el ataque de la gobernadora. Y finalmente los que pagaron el pato
son los pobladores, que son los que perdieron el trabajo por la aplicación de estas políticas neoliberales. Y la gente termina premiando la coherencia. Entonces, el presente de Forja es promisorio, nos sentimos, digamos, parte de esta historia nacional y popular, y para mí, sintetizando, Forja es el puente que une los dos grandes movimientos populares del siglo XX, como son el irigoyenismo y el peronismo. Bueno, pretendemos ser humildemente los continuadores de aquellos que fundaron esto con una perspectiva del siglo XXI, así que bueno, nos brindamos para trabajar para el otro y para construir realmente esta patria autónoma y con una mirada latinoamericanista. Ojalá podamos lograrlo y sumar, ¿no? Para que nuestro pueblo viva mejor. Bueno, muchísimas gracias. Espero. Gustavo, un placer escucharte y poder hablar con vos. Abrazo enorme. Un abrazo Hasta enorme. luego. Hasta pronto.